¿Acaso usar enjuagues bucales representa un peligro para la salud de tu boca, de los tejidos blandos de tu boca? Esta es una pregunta que se ha hecho el público en general durante muchos años, que nos hemos hecho los odontólogos y que ha sido investigada durante décadas. Soy el odontólogo Luis Marcano y hoy te traigo una investigación, un estudio sistemático, un metaanálisis que trata ese tema. ¿Qué es un metaanálisis? Es una investigación que recoge la data numérica obtenida en otras investigaciones antes, las agrupa, las estudia, evitando, reduciendo el sesgo y extrae conclusiones a partir de ellas. Este metaanálisis, hecho por 5 autores, 2 de los cuales cuentan con PhD, un doctorado, personas muy capacitadas para hacer este tipo de investigaciones, parte de una premisa, y es que enfermedades de los tejidos de tu boca, como el cáncer bucal, tienen factores de riesgo muy establecidos. Uno es el fumar, otro es el consumo de bebidas alcohólicas. Y no solamente eso, sino también DPH es un factor de riesgo, la dieta baja en carotenoides y en vitamina A es un factor de riesgo, y también lo es incluso la mala higiene bucal y los traumas continuos, las heridas continuas en tu boca. Como el tema es el alcohol, vamos a enfocarnos en específico en el alcohol. No es cualquier alcohol el que podría ser un riesgo en los enjuagues bucales, sino el etanol. Y no es el etanol por sí mismo, sino es uno de sus metabolitos, que es el acetaldehído. Ese acetaldehído, por cierto, también es responsable de las resacas que padecen las personas, algunas personas que toman bebidas alcohólicas horas después de haberlas tomado. ¿Qué hace este acetaldehído? Una vez entra en el organismo, está en contacto con tus tejidos blandos, debilita la capa de lípidos de estos tejidos blandos y lo hace un poco más permeable. Esto es lo que sería, lo subrayo, sería un factor de riesgo, y es lo que estudió esta investigación, es lo que se pregunta este metaanálisis. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron estos autores? Recogieron más de 90 estudios, unos 96 estudios que trataron este tema, y eligieron para estudiar los que cumplían con un criterio de selección muy específico, que terminaron siendo unos 14 estudios. De estos 14 estudios, casos de control, ensayos clínicos, que detectaron que los autores recomendaban mantener el uso de los enjuagues bucales durante corto tiempo por un posible riesgo para tus tejidos blandos. Pero una cuestión es el posible riesgo, lo que nos imaginamos que podría pasar, recomendar algo en base a una hipótesis, y algo muy distinto es lo que en verdad está pasando, y es lo que este metaanálisis trata de recoger y extraer. Cuando extraen la data obtenida, los números obtenidos en cada uno de esos estudios que hicieron desde 1979 a 2018, 39 años de evidencia científica, que concluyeron este metaanálisis reciente hace unos pocos años, que no había data suficiente para concluir que el contenido de alcohol en los enjuagues bucales constituye un riesgo para ti. Que tú quieras, por X o por Y razón, usar enjuagues bucales sin alcohol ya es una decisión muy personal, y como odontólogo te comento que hay muchos enjuagues bucales con una muy buena función antiséptica que incluso han ganado el sello de aceptación de la Asociación Dental Americana, y puedes confiar mucho en ello. Pero otra cuestión distinta sería afirmar de que los enjuagues bucales con alcohol ponen en riesgo los tejidos blandos en tu boca, porque al menos desde la perspectiva de este metaanálisis que estoy citando en este video, no hay evidencia suficiente para inclinar la balanza hacia una afirmación de que sí serían riesgosos. Hasta el próximo video.